Buen día, mi nombre es Luis Oscar Rosales y esto es Defensoría en Acción. Bienvenidos una vez más a un programa de la Defensoría de los Derechos Universitarios bajo la dirección de la licenciada Ana Ruth Avelar, quien es la defensora de los derechos universitarios. Una vez más tenemos como invitado al maestro José Alfredo Ramírez Fuentes, quien es historiador y director de la Escuela de Ciencias Sociales, a quien más adelante vamos a estar haciendo la presentación oficial. Decirles que Defensoría en Acción es transmitido a través de YSUS Radio. Y bueno, también este programa lo vamos a pasar a través de nuestro podcast en YouTube, el cual nos puede encontrar con la dirección de Defensoría Universitaria UES. Asimismo, tenemos en nuestra página en Facebook, que es ese mismo nombre. Como les adelantaba, el tema de este día es sobre la conmemoración del 30 de julio, conmemorado en la Universidad de El Salvador. Tenemos como invitado, como les decía, al maestro José Alfredo Ramírez, quien es de la Facultad de Ciencias Humanidades y a quien pues le damos la bienvenida y gracias por ayudarnos una vez más con un tema tan importante para la Universidad de El Salvador. Históricamente hablando, pues él es un experto que nos ayuda y después no queremos salir de estos temas. Los micrófonos son suyos para la radio audiencia y para quienes ven a través de nuestro podcast. Okay, muchas gracias. Un saludo a todos los que nos escuchan y muchas gracias a la Defensoría por esta invitación que pues me gusta mucho. Así es. Bueno, y así como comenzamos y preguntarle por qué el 30 de julio es una fecha que marcó un hito para la Universidad de El Salvador, en la historia de la Universidad de El Salvador. Bueno, la Universidad de El Salvador conmemora la fecha del 30 de julio porque se convirtió casi de inmediato, estamos hablando del 30 de julio de 1975, o sea, ya son un montón de años, no quiero hacer ni la cuenta de cuánto tiempo es, pero sin lugar a dudas el 30 de julio casi de inmediato se convirtió en una fecha símbolo. Y eso tiene que ver justamente con el contexto histórico en el que se desarrolló, ¿no? Para la universidad, la prioridad siempre han sido los estudiantes. Al menos eso yo lo puedo decir con cierta propiedad, porque en 1963, cuando se inició la reforma universitaria, la mística de la universidad, de la institución, cambió un poco también. Tradicionalmente la universidad en los años 30, 40 del siglo XX había sido acusada de ser muy elitista, pero ya para la década del 60 las nuevas autoridades, Fabio Castillo Figueroa, la doctora Maricel Rodríguez, Alejandro Dagoberto Marroquín, Rafael Mengíbar y otro grupo bastante grande de profesionales y educadores decidieron hacer una reforma universitaria que puso al centro del proceso de enseñanza-aprendizaje al estudiante. Ese fue el gran cambio de la universidad, fue cuando construimos este campus, ¿verdad?, donde estamos actualmente, y de ahí en adelante los estudiantes fueron tomando protagonismo también. O sea, por su propia cuenta los estudiantes y el movimiento estudiantil en concreto fue tomando bastante protagonismo. Y eso se debió en parte a la capacidad que tuvieron ellos de desarrollar una conciencia crítica de la realidad. Sí. La manifestación del 30 de julio de 1975 es parte de esa conciencia crítica, es parte de ese demandar un alto a la represión, un alto al autoritarismo del gobierno de la época, ¿verdad? Y por lo tanto, también en concreto, reclamar un hecho que sucedió en el occidente del país, en el campus universitario del occidente, donde las autoridades habían intervenido el campus. Bueno, los sucesos comenzaron desde ese momento. Los sucesos comenzaron desde el 25-26 de julio de 1975 en Occidente. Entonces, no es que el gobierno haya intervenido, sino que un grupo no sabemos exactamente si fueron guardias nacionales o si fue parte de la policía, ¿verdad? Pero cualquiera de los dos estaban militarizados. Ellos se meten al campus en la noche y destruyen las carrozas, los rótulos, los carteles, todo lo que estaba preparado para el desfile bufo. Eran los famosos desfiles donde los estudiantes universitarios criticaban de manera divertida, ¿verdad? Y a través de una marcha pública, obviamente en la calle, se quejaban de los problemas del mundo, pero también del país. Entonces el gobierno no quería que eso sucediera y por eso da la orden de entrar al campus y destruir ese desfile. O sea que fue una noche antes que entraron, no fue en plena marcha cuando ya ellos iban manifestándose el día siguiente. No, esto fue en Santa Ana, antes de que ellos salieran. Exacto, la noche anterior a que saliera el desfile bufo, que era un sábado si no mal recuerdo, los militares se meten y destruyen todos los materiales. Entonces, claro, el desfile ya no pudo salir el día sábado.
Que era un 26 de julio. Era 26, si no me recuerdo, 25 o 26 de julio. Entonces, ante esa intervención, los estudiantes de San Salvador obviamente van a protestar, ¿verdad? La protesta, aparte de la protesta pública y de empezar a quejarse, también se arma rápidamente la marcha del 30 de julio, que pasa 4 días después, ¿verdad? Entonces, ya el 30 de julio, en los portones de, hoy llamamos Ingeniería y Humanidades, se empiezan a dar hojas volantes, se empieza a llevar la noticia de boca en boca. Miren, el 30 de julio vamos a hacer una marcha, ¿verdad? Entonces se terminó la universidad allá en Occidente, no nos podemos quedar callados. Entonces empiezan a soltar hojas volantes y a hacer llamados voz a voz. Obviamente dentro de la universidad también había algunas organizaciones estudiantiles que pues solo básicamente lo que se daba era la indicación de que vamos a la marcha y las asociaciones se unían, ¿verdad? De inmediato. Entonces, de ahí de Humanidades, después acá Derecho y Economía también, empieza a salir toda la gente a juntarse y finalmente ya toman el camino de la 25 Avenida, ¿verdad? Entonces, sobre la 25 empiezan a caminar del Hospital Bloom hacia el Redondel. Es un recorrido que se hace todos los años todavía. Del Redondel de la Fuente Luminosa y empiezan ya a caminar en dirección hacia el Parque Cucatlán, digámoslo así, ¿verdad? Sí. La idea era llegar a esa esquina, Rosales, Parque Cucatlán, cruzar a la izquierda y bajar hacia el centro de San Salvador. Pero eso nunca sucedió. Cuando ellos iban caminando sobre la 25 Avenida y llegan a la altura del Hospital General del Seguro Social, encuentran la barricada militar. Hay tanqueta, hay fotografías de esto. El diario de hoy sacó fotografías, la prensa gráfica sacó fotografías del momento exacto donde las tanquetas se atraviesan en la calle y llegan obviamente tropas. Ahí hay varias versiones, no sé si entramos en detalle. Sí, entramos en detalles. Bueno, hay varias. Vamos a ver la historia, porque versiones vamos a ir un montón. Y ahí aumenta. Entonces, en la marcha, según testimonios que yo he escuchado, gente que me lo ha contado, venían alrededor de 2.000 personas. Creo yo que no es un número exagerado, alrededor de 2.000, 2.500 personas sería un número posible en esa época. Hay que recordar que los estudiantes universitarios tenían vínculos con otros sectores sociales, así que es probable que en la marcha no fuera solamente estudiantes, sino que hayan ido otros han de haber venido sociales. De Santana también. Han de haber venido probablemente Santana, de San Miguel, quién sabe, ¿verdad? Ese dato, digamos, de quién componía la marcha como tal, no la tenemos muy clara todavía, pero definitivamente alrededor de 2.000 personas sí podrían haber ido en esa marcha. Era una cola bastante larga. Cuando ellos llegan entonces al puente, ¿verdad? Entre la 25 y la intersección de la 25 Avenida y la Juan Pablo II, cuando llegan a ese puente, los policías, los soldados lo detienen. Lo primero es simplemente la barricada, obviamente la marcha se detiene, ¿verdad? La primera, los que iban a la cabeza de la marcha llevaban una valla grande, ahí iban sosteniéndola varios estudiantes, y los soldados simplemente pues dan la orden de que se detengan, ¿verdad? Los estudiantes obviamente los empezaron a insultar, ¿verdad? Empezaron a decir que se quitaran, que los dejaran caminar, que era una marcha pacífica, que no había por qué detenerlos. Entonces, lo que hicieron los soldados fue tirar gas pimienta. Eso fue lo primero, ¿verdad? Tiran gas pimienta, caen entre los estudiantes, empieza eso en buena medida a dispersarlos, ¿verdad? Pero varios testimonios se sostienen, de esto sí ya no tenemos registro histórico, pero sí tenemos el testimonio, digamos, varios testimonios son de que en el momento que caen las primeras bombas lacrimógenas también suena el primer grupo de disparo, ¿verdad? Entonces, en ese momento, los soldados han soltado ya una ráfaga sobre los estudiantes y la primera fila cae al piso, ¿verdad? Entonces, eso que dejaron claro, porque cuando la gente dice sueltan disparos en muchas manifestaciones, son al aire para dispersarlas, pero en esta ocasión fue directo a los estudiantes. En esta ocasión fue directo a los estudiantes. En el periódico, esto sí tengo que decirlo, en los periódicos dice, Diario de Hoy, Prensa Gráfica, Diario de Hoy estoy seguro, Prensa Gráfica no recuerdo muy bien, pero Diario de Hoy dice de que los estudiantes les disparan a los soldados, ¿verdad? En todo caso, es decir, quien dispararon primero fueron los estudiantes, dicen los soldados. En todo caso, si hubiera sido así, tendría que haber sido con revólveres. O sea, no tenían metralletas, no tenían armas de gran calibre.
podrían haber sido bombas de propaganda también, no necesariamente disparos, pero claro, en una situación tan tensa donde las bombas lacrimógenas ya están rodando por el asfalto, ¿verdad? Es muy difícil saber qué es lo que suena. En el diario de hoy aparecen fotografías de 2 soldados heridos, uno de un brazo, creo, y otro de la cabeza. No especifica el periódico si esos soldados fueron heridos por esos disparos iniciales o si fueron heridos en el transcurso del evento. No, eso no se aclara. Simplemente sacan las fotografías y estamos claros que el periódico estaba haciendo también propaganda en contra de ellos, ¿verdad? Así que es difícil saberlo. Lo que sí sabemos es que definitivamente los soldados tiran gases lacrimógenos y después la ráfaga de disparos. Cae la primera fila de estudiantes, aparecen heridos varios y de la, digamos, tercera a cuarta fila para atrás se empiezan a correr y algunos empiezan a tirarse por el puente, ¿verdad? Por el paso a desnivel. Ahí hay también testimonios orales que relatan cómo algunos compañeros y compañeras saltaban desde el paso a nivel y dicen aruñaban, ¿verdad? O sea, para detener la caída aruñaban la pared y caían al piso. Algunos se doblaron o se quebraron los pies, ¿verdad? Y los otros compañeros los cargaron, ¿verdad? Y otros pues lograron caer bien y corrieron, ¿verdad? Hay testimonios que dicen, por ejemplo, que corrieron tanto como el Boulevard de los Héroes, ¿verdad? Y ahí llegaron a una gasolinera donde había unos barriles de agua y se metían en los barriles de agua para lavarse la cara, ¿verdad? La cabeza por el gas lacrimógeno. Entonces, digamos, sí, definitivamente la marcha se dispersó. A nivel de la Universidad del Salvador estamos hablando de más o menos una decena de estudiantes heridos y muertos, ¿verdad? Obviamente también hubieron algunos muertos. También hubieron un par de decenas de desaparecidos, o sea, personas que no se podían encontrar, no se sabía dónde estaban. Hay algunos testimonios orales que también aseguran de que hubieron algunos padres de familia que fueron a la policía, a la guardia, a Bartolinas, y pidieron que sacaran a los hijos. Incluso se dice que las autoridades universitarias también pidieron que sacaran a los estudiantes y efectivamente soltaron a los detenidos, ¿verdad? Algunos. Actualmente la Universidad del Salvador ha tenido una política desde hace algunos años de entrega de títulos a estudiantes mártires del 30 de julio. Si no me recuerdo, son 6 o 7 estudiantes en total a los que se les ha entregado, y de ahí esa política se ha extendido a los estudiantes que han sido víctimas o que fueron víctimas tanto del régimen militar como de la guerra civil. Entonces, el 30 de julio es un evento que ha sido reproducido por la literatura salvadoreña. La última guinda de Rutilio Quesada, por ejemplo, inicia con ese episodio. Ha sido reproducido también por varias documentales, entrevistas y demás, y también ha sido objeto de estudio histórico serio, ¿verdad? Entonces, el 30 de julio se ha convertido en el evento clave, ¿verdad?, que refleja el maltrato, el abuso desmedido del gobierno, en este caso el gobierno de Arturo Armando Molina, ¿verdad? Y del general Humberto Romero, que fue presidente después de él, pero que era ministro de Defensa en ese momento, contra los estudiantes universitarios. Ajá. Usted mencionó que, bueno, el inicio fue en Santa Ana y que los chicos salían a protestar por las medidas que el gobierno estaba implementando en ese momento, ya sea canasta básica, etcétera, ¿no? ¿Qué podría ser? Pero el trasfondo político de esta salida de estos chicos, ¿era esa o había un trasfondo político? El trasfondo político era el reclamo contra lo que ellos llaman la dictadura militar, ¿verdad? En ese punto yo sí me siento responsable de tratar de explicar un poco ese contexto. Realmente El Salvador sufrió de una dictadura militar que fue la de Maximiliano Hernández Martínez. Después de él van a venir diferentes grupos políticos representados en partidos, ¿verdad? El PRUD y después el PCN. En el momento que todo esto está sucediendo en los años 70, el contexto y el trasfondo son sumamente interesantes. El trasfondo es una serie de reformas que el gobierno del Partido de Conciliación Nacional, PCN, ha promovido. En el gobierno de Rivera, en los años del 62 al 67, se ha impulsado una reforma. Y un descaro completo de una masacre de estudiantes, o sea, dispérsenlos a balazos. Dispérsenlos, así es. A la fecha se conoce los responsables de este suceso y de los estudiantes fallecidos y desaparecidos.
Bueno, en cuanto al responsable directo, digamos, él solito se incrimina, es el general Humberto Romero, ¿verdad? Él va a ser presidente del 77 al 79, solo 2 años, porque le dan golpe de Estado, ¿verdad? Con él terminan los regímenes militares o los gobiernos militares en el país, ¿no? Romero, días antes de la manifestación, no recuerdo exactamente si son 2 días o 1 día antes de la manifestación, dice que si los estudiantes universitarios salen a marchar, él lo va a detener. O sea, lo dice así claramente en un comunicado público en el periódico. Entonces los estudiantes obviamente no se van a defender, ¿verdad? Eso era acostumbrado, pues esas amenazas eran pan de cada día en esa época. Entonces los estudiantes salen, pues obviamente. ¿verdad? Entonces digamos, el responsable, el autor intelectual es él, definitivamente. ¿verdad? Ahora, los responsables directos, los actores materiales del evento no se conocen, no hay un nombre, no sabemos qué batallón, brigada o qué tipo de unidad militar es la que se hace presente en el lugar. Ni la cantidad de estudiantes fallecidos. La cantidad de estudiantes varía, ¿verdad? Acá oficialmente en la Universidad de El Salvador conocemos a 7, si no mal recuerdo, entre muertos y desaparecidos, ¿verdad? El número aumenta en algunos conteos, ¿verdad? Creo que hasta 12 o 13 más o menos, dependiendo de las fuentes que leamos y del tiempo. Es decir, la cantidad de gente que muere en el momento no está del todo clara, ¿verdad? Porque se contabilizan también los que desaparecen en la siguiente semana, digamos. Sí. Pero la universidad ya entregó títulos post-mortem a varios de ellos, ¿verdad? Entonces ya se ha hecho un reconocimiento oficial por parte de la institución de esas personas. Por parte del Estado, no, ¿verdad? Por parte del Estado yo creo que está en deuda una petición, ¿verdad? Una petición formal de perdón, auténtica, ¿verdad? Sentida por parte del Estado. Yo siempre he pensado que para que la justicia exista debe de haber retribución, y con esto no estoy hablando de dinero, sino que estoy hablando del reconocimiento de los errores que se han cometido. Entonces creo que el Estado, el gobierno de turno, ¿verdad? Sea cual sea, debe de pedir perdón, no solamente a la institución, a la cual pues obviamente ha afectado en varias ocasiones. Recordemos que la Universidad de El Salvador es parte del Estado salvadoreño, ¿verdad? Pero es necesario esa petición, y sobre todo a los familiares de la víctima, ¿verdad? Sí. Tomando a base esto último que acaba de mencionar, considera que este hecho es una grave violación a los derechos humanos. Por supuesto que sí, es una grave violación en la legislación de la época. No estoy hablando de la legislación nuestra, sino de la del 75, la vigente en aquel momento. Las manifestaciones eran permitidas, o sea, eran legales, no era una cuestión ilegal la que se estaba haciendo, no era una protesta, digamos, violenta en el sentido de destruir propiedad privada a su paso, o destruir vehículos, o de esto y lo otro. Era una marcha pacífica realmente. Y como toda marcha con 2,000 personas presentes, pues obviamente que habrán existido uno que otro problema, ¿verdad? Un que otro inconveniente, nada muy grave. Pero obviamente pues el gobierno realizó esta masacre de manera indiscriminada, ¿verdad? Contra población civil, afectando pues incluso a los que iban pasando. Creo que es una acción violenta que también va a inaugurar, esto es algo que no se ha pensado mucho, pero si lo vemos en un espacio de tiempo un poco más largo, va a inaugurar un estilo que el gobierno de Romero y el de Morillo también van a adoptar. La marcha del 30 de julio del 75 va a ser la primera marcha acribillada en la historia del país, la primera masacre, digamos, instantánea. Pero el 28 de febrero de 1977, una semana después de las elecciones, en el centro de San Salvador, Romero, siendo recientemente elegido presidente, a una semana de ser presidente, acribilla a los estudiantes universitarios en el centro de San Salvador nuevamente, y los entierran en la iglesia del Rosario. Ahí tenemos también estudiantes mártires, ¿verdad? Sí. En la iglesia del Rosario, y bueno, y un crimen de lesa humanidad, pues acribillar a gente del interior del país. Por ejemplo, en esa marcha mucha gente de Morazán está involucrada, de las comunidades eclesiales de base, y
atacar a la población civil y a los estudiantes y acribillarlos no es una forma correcta de actuar, ¿verdad? Exacto. Después, en la década del 80, pues ya ahí la cosa se descontrola por completo, ¿verdad? Pero la marcha de la Continuadora Revolucionaria de Masas del 22 de enero del 80 es otro referente, el entierro de Monseñor Romero es otro referente, donde la marcha termina en balacera, ¿verdad? En masacre. Entonces es un estilo, digamos, que esos gobiernos militares van a desarrollar. A su consideración, ¿ha habido una verdadera justicia por los acontecimientos del 30 de julio del 75? Creo que ha habido cierto nivel de retribución por parte de la Universidad del Salvador hacia los familiares de las víctimas. La universidad, tanto en sus actos públicos de conmemoración como en la entrega de diploma, ¿verdad? A los post-mortem, a los estudiantes víctimas del 30 de julio, creo que ha llegado a subsanar en cierto nivel la justicia que se busca. Ahora, por parte del Estado salvadoreño, nunca se juzgó ni a los autores materiales directos del crimen, ni tampoco a los que los encubrieron después, ¿verdad? En ese sentido, no hay justicia todavía, ¿verdad? No ha habido un juicio legal en contra de estos, ni militar, en contra de estos oficiales que realizaron las acciones. En otro contexto, digamos, no sé si en otro país, pero en otro contexto, si asumimos de que el exceso lo cometieron los oficiales en el campo y no fue una orden de acribillar a la gente, ¿verdad? Se les hubiera juzgado, ¿verdad? Sí. Porque es una acción definitivamente fuera de lo normal. Así que, pues, obviamente, en otro contexto tendría que haber un juicio, ya sea civil o militar, en contra de los que cometieron esos excesos. Pero sí, la universidad ha realizado acciones en la búsqueda de la justicia por estos acontecimientos. Sí, de hecho yo estuve involucrado en un proceso de investigación bastante profundo que creo que es la primera vez que se realiza a nivel de la Universidad del Salvador, a nivel de una institución de educación superior. Entre los años 2016 y 2018 aproximadamente estuvimos haciendo una investigación con un equipo de trabajo en el Archivo Central de la Universidad del Salvador y en los fondos históricos del Archivo Central, junto con la directora Margarita Blanco y mi persona, estuvimos, y también con el licenciado Iván Serrano de periodismo, estuvimos dirigiendo a un equipo de trabajo con los que recolectamos alrededor de, creería yo, unos 3.000 documentos sobre las intervenciones en la Universidad del Salvador. Dentro de ese grupo de documentos, una buena cantidad fue sobre el 30 de julio también. El resultado, digamos, de esa investigación, se ha publicado un cuadernillo de trabajo, se han hecho varias presentaciones públicas, realizamos también la cátedra 30 de julio, en 2018, si no me equivoco que fue eso, y bueno, la universidad se ha involucrado, el señor vicerrector Roger Arias, actual vicerrector administrativo, en ese entonces era el rector de la Universidad del Salvador, y desde rectoría se financió esa investigación, que, pues, como digo, ha dejado de resultado una profunda investigación y recopilación documental que se ha vuelto referente ahora, ¿verdad?, para la historia institucional. Muy bien. Y también saber, bueno, usted ya nos habló de homenajes que se han hecho post-mortem, pero saber un poco más de qué manera la universidad rinde homenaje a estos mártires del 30 de julio. Bueno, sabemos que la marcha es un homenaje. Sí, claro, la marcha cada año. Definitivamente, digamos, los historiadores a lo largo del tiempo hemos venido estudiando lo que llamamos los lugares de memoria, ¿verdad? Los lugares de memoria son aquellos espacios físicos donde se recuerda en colectivo, ¿verdad? Donde, digamos, hay una especie de ritual social donde los involucrados recuerdan eventos del pasado, y en este caso, pues obviamente, hechos del pasado que expresan mucho más de lo que, digamos, de lo que sucedió normalmente ahí. Yo le quiero confesar de que antes de estudiar el 30 de julio, de hacer una investigación sobre el 30 de julio, yo pensaba que no había sido tan importante en el momento, o que tal vez no había una expresión pública, ¿verdad?, de parte de las personas sobre el 30 de julio. Yo dije, bueno, quizás pasaron
10 años, 15 años, quién sabe, ¿verdad? Quizás hasta después de los acuerdos de paz es que se empieza a celebrar el 30 de julio, ¿verdad? Exacto. Claro, porque uno, desde la historia, uno piensa de que tiene que haber un tiempo, desde el evento traumático hasta la conmemoración, tiene que haber un tiempo, ¿verdad? Y ese ha venido continuo. En cambio, cuando yo empiezo a investigar el 30 de julio, me doy cuenta que no. O sea, el 30 de julio, si nos salimos un poco de la cuestión política y militar y todo esto, ¿verdad? Debemos de recordar que San Salvador celebra sus fiestas patronales entre el 1 y el 6 de agosto, ¿verdad? Entonces, el 30 de julio sucedió justo 2 días antes de las vacaciones, digamos, de ese año. Exacto. Entonces, algo que me pareció interesante es que el gobierno suspendió básicamente las vacaciones ante el evento del 30 de julio. Entonces, ahí hay algo interesante porque nosotros, por ejemplo, tendemos a pensar de que el gobierno es malo, ¿verdad? O sea, de entrada le ponemos una etiqueta y decimos el gobierno es malo. Hay que entender que los gobiernos están compuestos por diferentes entes, y he dicho varias veces que la Universidad de El Salvador es parte del Estado, ¿verdad? Pero hay diferentes entes y también hay diferentes reacciones, ¿no? Entonces, el 30 de julio va a marcar un evento tan feo, tan traumático, que las fiestas patronales casi fueron suspendidas creo que fueron suspendidas en su totalidad. Y en el contexto también de las fiestas agostinas, un grupo de personas, estudiantes y otros, se tomaron catedral. O sea, se tomaron la catedral metropolitana, la cerraron, no dejaron que se realizara ninguna actividad ahí. Acordémonos que la catedral estaba media, ¿verdad? La estaban construyendo, exacto, reconstruyendo. Sí. Pero desde ahí, digamos, se estableció una protesta pacífica con la toma del edificio. Finalmente el edificio lo dejan el 7 de agosto. Se salen de ahí. Habían pasado las fiestas. Y lo interesante es que todos los testimonios coinciden en que el Bloque Popular Revolucionario fue fundado esa semana adentro del catedral, como respuesta del 30 de julio. ¿Verdad? O sea, el 30 de julio es la razón inmediata de la formación del PPR. Sí. Eso es algo bastante sorprendente, bastante interesante que a veces no relacionamos. También durante el mes de agosto se realizaron varias marchas. Eso es algo que tampoco recordamos. Y hubo una marcha que a mí me sorprendió mucho porque hay varias fotografías, creo que hay 2 o 3 de eso. Una marcha de madres, o sea, solo mujeres. Bueno, no simbolizaban madres, ¿verdad? Pero eran solo mujeres. Una marcha, un comité de madres. Hubo una marcha, creo que fue el 11 de agosto, una marcha solo de mujeres, todas vestidas de negro, ¿verdad? Pacíficas. Y también, a partir del 30 de julio, surge Comadres, ¿verdad? Que es el comité de madres de desaparecidos y perseguidos políticos, ¿no? Es otro punto bien interesante. Y también quiero decir que a un mes del evento, el 30 de agosto, ¿verdad? En el muro del Seguro Social, la gente llegó y empezó a poner flores, cartas, recuerdos de las personas que habían sido atacadas el 30 de julio. Entonces, al mes de los eventos ya hay una expresión clara y pública, ¿verdad? En memoria de los estudiantes, en memoria de la marcha que ha sido masacrada, y se convierte entonces, esos muros del Seguro Social se convierten ya en un lugar de memoria proclamado por las mismas personas, ¿verdad? O sea, de manera pública. Entonces, el 30 de julio es algo que de inmediato va a tener repercusiones, ¿verdad? La formación del PPR, la formación de Comadres, pero también de parte de la sociedad civil, de la gente que no estaba organizada, va a haber también una demostración pública, ¿verdad?, de duelo. Entonces, esto es algo que a mí me impactó mucho, porque ese mes de agosto resulta muy significativo para lo que se viene, que es las conmemoraciones hasta el día de hoy. Sí, ya el otro año son 50 años. 50 años. De estar continuamente cada año. Tremendo. Tremendo, sí. Bueno, por último, las palabras de despedida y un mensaje a la comunidad universitaria en conmemoración al día del 30 de julio de 1935. Bueno, y yo creería que todos los que nos escuchan deben de estar, y que nos miran también, deben de estar conscientes de que estos eventos
aunque traumáticos, violentos, ¿verdad?, forman parte de nuestra identidad universitaria. Independientemente de que nosotros seamos miembros de la comunidad universitaria actualmente o hayamos sido estudiantes o empleados de la Universidad de El Salvador, debemos de entender que la institución somos nosotros, las personas, no los muros, no las calles, ¿verdad?, sino las personas. Y creo que el 30 de julio también es un momento de recordar en cierta medida el compromiso, ¿verdad? O sea, la marcha marca un compromiso no solo con la institución, sino con la justicia en general, un compromiso con la conciencia crítica. Hoy en día nuestras demandas y nuestros compromisos son distintos a los del 75, pero eso no quiere decir que no debemos de estar comprometidos con lo que hacemos. Exacto. Entonces, yo creo que debemos de mantener ese compromiso. Si somos estudiantes, pues comprometernos de lleno con eso, ¿verdad? Si somos ya graduados, ser profesionales de primer nivel, poner el nombre de la Universidad de El Salvador siempre muy alto. Y si somos empleados y si somos docentes o administrativos, ¿verdad?, tratar de dar nuestro mejor esfuerzo, ¿verdad? Tratar de dar nuestro mejor esfuerzo cada día para que la institución funcione de la mejor manera posible. Bueno, ahí estaban las palabras de nuestro invitado en esta mañana sobre el tema de la conmemoración del 30 de julio en la Universidad de El Salvador. Él es el maestro José Alfredo Ramírez Fuentes, quien es historiador y director de la Escuela de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias y Humanidades y quien nos ha aportado muchos datos, como siempre, históricos bien desconocidos para muchos. Y ahí está también la invitación para que nos acompañen el próximo 30 de julio a esta conmemoración a todos aquellos ex estudiantes de la Universidad de El Salvador. Esto fue todo por hoy. Esto fue Defensoría en Acción y solo invitarlos a que nos sigan en nuestras redes. Tenemos este podcast en YouTube que es Defensoría Universitaria UES. Esa es la dirección y también nos puede ubicar en Facebook. Nuestro sitio web que es www.defensoría.ues.edu.sb. Gracias por haber estado una vez más en sintonía de este programa y hasta la próxima. Gracias.